Estudios. Nuevamente es un gusto saludarles e iniciar juntos el estudio de la Palabra de Dios. Hoy compartimos el capítulo número 37 del profeta Isaías. Saben, este capítulo es muy interesante porque continúa la gran realidad y la gran situación vivida en el capítulo de ayer, el capítulo 36. Isaías se enfrenta, el relato bíblico narra la situación que el rey de Asiria presuntuosamente colocaba sobre el reinado del rey Ezequías y la situación que estaba viviendo, hasta el punto que el capítulo 37 comienza diciendo que el rey rasgó sus vestidos cuando oyó toda esta situación. El rey estaba humillado ante Dios. Mientras el rey Senaquerib estaba arrogante ante Jehová, el rey de Judá estaba humillado delante del Señor, reconociendo que tal vez podría tener cómo enfrentar a este rey, pero que era complejo el escenario, porque podría haber mucha gente inocente fallecida, podrían haber crisis, las decisiones que se tomaron. Tal vez recordar con ustedes, aquí yo tengo algunos apuntes de lo que fue el capítulo de ayer. El capítulo de ayer, el Rabsacés, este hombre arrogante, este funcionario del reino de Asiria, preguntaba, ¿qué confianza es esta? Esta es una tremenda pregunta, ¿no? Es una pregunta tramposa y engañosa porque te hace dudar de la posibilidad que Dios tiene de hacer algo en tu vida. ¿Qué confianza es confiar en Dios? ¿Acaso Dios no me dio permiso para venirte a destruir? ¿Acaso Dios no me ha dicho que Judá tiene que ser asolada? Y luego se contradice porque expresa, ¿acaso dónde está el Dios de Arfad, de Sefarbaín, el Dios de Iva, el Dios de otros reinos que tal vez habían sido ya sometidos por el pueblo de Asiria? Asiria era la nación que peligrosamente estaba haciéndole daño al pueblo. Y en ese momento, la humillación de Ezequías y del pueblo que se quedó callado, dice el capítulo anterior que el pueblo quedó callado. Luego, entonces, en el capítulo 37, después de escuchar todas estas preguntas ofensivas y preguntas hirientes que tenían un tono de burla, un tono de deshonestidad, de jugar con la dignidad del pueblo de Israel, luego dice el versículo 4 que era un día de angustia, un día complejo, hasta el punto que los hijos han llegado a nacer y la mujer no tiene cómo dar a luz. Y Ezequías se siente incapaz de poder afrontar esta situación. Esta es una de las historias muy fascinantes. A mí me parece muy fascinante la historia que no solo se repite acá, sino también en otra parte de las Sagradas Escrituras. Luego dice el versículo 4 del capítulo, quizá Jehová oiga las palabras del Rabsacés, al cual el rey de Asiria, su señor, envió para insultar al Dios vivo. No se están metiendo conmigo, dice Ezequías. Es verdad que la afrenta se le iba a llevar el rey, pero no es solo conmigo el problema. Aquí hay una crisis que podría simplemente haber afectado el rey Asiria. Y luego dice, ha blasfemado contra el Señor, los siervos del rey de Asiria han blasfemado contra Dios. Este es un tema espiritual. Ezequiel dice, esto no es solo un tema político, no es solo un tema militar, no es solo un tema financiero, de supervivencia. Este es un tema de guerra espiritual, un conflicto de dioses. Aquí se está cuestionando el Dios de Israel. Lo mismo que le pasó a Daniel en el capítulo 1, donde dice que el Dios de Marduk pareciese vencer al Dios de Israel. O en la época de Samuel, cuando el Dios de los filisteos, Dagón, aparentemente el arca que fue robada, capturada allí, ¿verdad? En la historia triste del primer libro de Samuel, fue llevada hacia las ciudades filisteas. Aparentemente Dios está siendo afrentado y está siendo aparentemente derrotado. Y cuando el profeta Isaías en el versículo 6 redacta un mensaje de Dios, el profeta le dice de esta manera a los mensajeros, diréis así a vuestro Señor, así ha dicho Jehová, no temas por las palabras que has oído, con las cuales me han blasfemado los siervos del rey.
He aquí que yo pondré en él un espíritu y oirá un rumor y volverá a su tierra y haré que en su propia tierra perezca a espada. Y tristemente, esa fue la desgracia que le ocurrió justo al rey. Dice el versículo 37 de ese mismo capítulo que Senaquerib, rey de Asiria, se fue e hizo su morada en Nínive, que era la capital del imperio asirio, y aconteció que mientras adoraba, esto es interesante, estimados hermanos, amigos, mientras Senaquerib adoraba al dios Nisroch, dice que sus propios hijos arremetieron contra él y le mataron. Mientras este rey, que simboliza aquella crisis, la maléfica expresión arrogante de personas que se meten con Dios, se meten con tu fe, se meten con los principios, piensan que nadie les puede cuestionar nada, que se pueden salir con la suya, sienten que tienen el control de la situación. Estas personas ahora son humilladas por aquello mismo que pensaban humillar a los demás. Recuerden que las profecías de Isaías que hemos estado estudiando anteriormente hablan de cómo Dios humillaría a las naciones que se ensoberbecieron y que abusaron de la autoridad que Jehová les había dado para poder perpetrar juicios sobre el pueblo de Judá. Dios había castigado a las naciones de Israel y de Judá por sus pecados, pero estas naciones, Babilonia, Egipto, las naciones como Asiria, las naciones que estaban alrededor, circunvecinas como los filisteos, también tenían que ser castigadas por su propio pecado. Habíamos hecho un comentario anterior sobre la historia de Moab, y obviamente aquí vuelve a tomar fuerza. Dios castiga las actitudes o circunstancias que tristemente ensoberbecen y que a veces generan afectación al pueblo de Dios, pero que Dios deja claro que en el gran día final Él tomará el control y la situación que afecta y amenaza a su pueblo. Y luego el Señor dijo, por ejemplo, para ir concluyendo en el versículo 23, ¿a quién vituperaste y a quién blasfemaste? ¿Contra quién has alzado tu voz y levantado tus ojos en alto? Contra el Santo de Israel. No te estás burlando solamente de un reino, no es solamente contra Judá, no es solo contra un grupo de personas que viven en una ciudad, es contra el Dios del cielo. Y el problema final, de paso, en el gran conflicto cósmico, ayer justo predicaba este tema en el distrito de Tomé acerca del reino de Dios, el conflicto del reino de Dios versus el establecimiento del reino y la desgracia del mal. Y Satanás está queriendo destruir la fe del pueblo, queriendo amedrentar al pueblo con preguntas tramposas como las de ayer. ¿Dónde está? ¿Por qué confías en Dios? ¿Acaso te sirve confiar en el Señor? ¿Te sirve rogar a Dios, ayunar, buscar al Señor, buscarlo ahora, un día como hoy, domingo, en la primera hora de cada mañana? ¿Te sirve buscar a Dios de esa manera? Esas son preguntas con alevosía, con trampa. El enemigo quiere que tú no tengas tiempo de conexión. Quiere que andes por ahí divagando, aparentemente luchando de manera débil por querer vencer sin su poder. Pero los poderes, todos los estamentos de autoridad, militares, de defensa, la ideología, situaciones políticas, las crisis, todos tendrán que reconocer, y aunque sean otras ideologías de creencias, todas en tarde o temprano tendrán en el gran día de ajustes de cuentas, como dice San Pablo en Hechos 17:31, Dios establecerá un día en el cual juzgará a las naciones. Dios controla la situación, porque las personas tienen que verse contra el Santo de Israel. En esta mañana terminamos este estudio recordando que Dios sigue al control. Este pasaje de hoy me recuerda que Dios está en el control. Querida familia, queridos hermanos de la Asociación Centro Sur de Chile, amigos que nos ven desde otros lugares en las distintas plataformas de esta asociación, Dios te bendiga en esta nueva semana. El Señor te recuerde que tú eres un vencedor y que Él está al control. Humilla tu vida. Humilla tu corazón delante del Señor y Él te exaltará a su debido tiempo. Vamos a orar en este momento para cerrar esta palabra de reflexión. Querido Padre que estás en los cielos,
humildemente nos colocamos en tus brazos de amor. Suplicamos que nos ayudes a iniciar un momento de comunión con poder, reconociendo que tú eres el Dios maravilloso y que tú estás al control de nuestras vidas. Reconocemos que sin ti no somos nada, Señor, pero que contigo somos más que vencedores. Gracias por una actitud y por una buena disposición de entrega a un corazón que se entrega a ti. Gracias porque la historia de cómo humillaste solo un ángel suficiente para destruir a 180,000 enemigos. Señor, tú estás al control de nuestras vidas. Ayúdanos a compartir esta fe y a siempre compartir la seguridad de que tú sigues al control con todas las personas que nos rodean. Te lo agradecemos, Señor, en el nombre de Cristo, el amado Salvador Jesús. Amén. Primero Dios.